el Word. ¿Sí? ¿Me va a entender? La gráfica. O si quieren construirla en Word, pues la construyen en Word, no hay problema. ¿Ya? Y, no, creo que no. Solo la construyen, ojo con lo que les estoy diciendo, la construyen en Word o la pegan en Word con una foto, no hay problema, no tengo lío. Y contestan la pregunta B. La A es construir la gráfica, la B dice, ¿estás de acuerdo en utilizar las líneas de control obtenidas para el seguimiento del proceso? ¿Por qué? ¿Qué recomiendas hacer? ¿Puedes dar una idea de la capacidad del proceso? ¿Sí? Esas preguntas las responde. ¿Listo? Lo de capacidad de proceso ya hablamos la clase pasada. Recuerden que la capacidad de proceso está determinada en 3 segmentos, ¿no? En A, B y C en la campana, que C, B, A, ¿no? El C es cuando hay una desviación estándar, cuando hay 2, cuando hay 3. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer para determinar si es una correcta capacidad de proceso? Pues calcular ¿qué? La desviación estándar. ¿Sí? Y mirar si está en el segmento C, en el B o en el A. De acuerdo a eso, ustedes dicen sí, es una buena capacidad o no hay una buena capacidad. ¿Listo? ¿Sí queda claro? Recuerden que una buena capacidad está entre 1.2 la desviación estándar y 1.5 la desviación estándar. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí? ¿No? ¿Queda claro? Bueno. Entonces ya sabemos para atributos, para variables ya. Aquí está, también. Listo, así está bien. Bueno, ahora sí vamos a mirar lo de los atributos. Entonces, como hay criterios de calidad que no todos los puedo medir, entonces hay otras características que son los atributos, pero que yo también le puedo hacer análisis estadístico, ¿sí? Los de las variables ya tienen claro, ¿no? Es algo que yo pueda medir, ¿sí? El largo, el ancho, el peso. Ese es un gráfico que yo lo hago con medias o recorridos, no hay más. ¿Listo? Pues hay combinaciones y otras cosas. Entonces, los gráficos de control, ¿ahí se alcanzan a ver? En los gráficos de control hay 3 tipos de gráficos de control para atributos, ojo. El que acabamos de ver es para variables, son cosas que yo puedo medir. ¿Listo? Para los atributos son características del producto que no se pueden medir, se pueden observar. ¿Sí? Hay 3 tipos de gráficos por atributos: los gráficos P, los gráficos NP y los gráficos C, así se llaman. ¿Listo? ¿Queda claro? Sí. Entonces, variables, media y recorrido. ¿Listo? Son esos gráficos de control para mi proceso, yo los puedo graficar. Y para atributos hay 3 tipos de gráficos: los P, los NP y los C. ¿Listo? ¿Ahí vamos bien? ¿Sí? Diga. El gráfico U. Bueno, eso casi no se usa. Gráfico U. ¿Listo? Gráfico U.
Ojo con esta tablita, ¿listo? Para que la tengan clara. Si ustedes ven allí, esos son los tipos de gráficos para atributos, ¿listo? Entonces, nosotros podemos tener dos, digamos, características, ¿sí?, para poder analizar. Y esto quiero que lo tengan bien clarito. Si yo tengo, por ejemplo, yo fabrico un jean, ¿sí? Un jean. Yo puedo determinar en ese proceso, si yo fabriqué 100 jeans, ¿sí?, cuántas unidades defectuosas, ojo, cuántos jeans defectuosos obtuve. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Ya? La otra son los defectos que tiene el jean. ¿Sí queda claro? Por ejemplo, en el lote de producción de los jeans, yo determiné que habían 10 jeans defectuosos. ¿Listo? ¿Sí? A mí no me importó qué defectos tenía. ¿Sí queda claro? La otra manera de analizar es los defectos que tiene el jean. Por ejemplo, el color, el hilo, la elasticidad, bueno, qué sé yo. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? ¿Qué defectos tiene? Que no sé, ¿cómo lo llaman? Bueno, los rotos, el número de rotos no es el adecuado, o que presenta roturas, por ejemplo, ¿sí? O que presenta cortes. Esos son defectos, es decir, yo analizo los defectos del jean. En el otro, en las otras técnicas, detecto o analizo las unidades dañadas. ¿Sí me hago entender? ¿O no? ¿Sí? ¿Listo? Pues hay dos maneras de analizarla. El jean como tal, completo, o los defectos que tuvo el jean. ¿Sí? ¿Sí? ¿Listo? Bueno. Entonces, cuando yo utilizo una gráfica NP, ¿sí?, el tamaño de la muestra necesariamente debe ser constante, es para unidades defectuosas. ¿Listo? Es decir, si yo estoy procesando 100, 200 jeans cada lote, entonces la muestra debe ser siempre de 20, por ejemplo. Siempre 20, 20, 20. ¿Listo? Y para los defectos con el gráfico C también debe ser constante la muestra, no puedo variarla. ¿Listo? Cuando yo utilizo el gráfico P, el tamaño de la muestra no necesariamente debe ser constante, ¿sí?, cuando utilizo gráficos P. Y cuando utilizo gráficos U para mirar defectos, tampoco deben ser constantes las muestras. Es decir, yo puedo obtener una muestra de 15, otra de 20, otra de 10, otra de 5, ¿sí? Pueden ser diferentes números las muestras que yo obtuve. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Entonces esta tablita sí es importante que ustedes le tomen una fotico o algo para que ustedes lo tengan claro, ¿sí? Es bien importante, ¿ya? Porque no es lo mismo hacer un análisis estadístico o un gráfico de control para una variable que yo tengo magnitudes, que tengo números, a un atributo, no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo. No puede ser un análisis estadístico igual. ¿Listo? ¿Queda claro? Bueno. Entonces aquí vemos un gráfico de control por atributos, un ejemplo obviamente. ¿Ya? Más o menos parecido al... Este es el reverso de la hoja, ¿sí? El gráfico P. Entonces vamos a hablar del gráfico P. ¿En qué consiste? ¿Listo? Entonces, para que lo escriban allí y lo recuerden. ¿Listo? Entonces, el gráfico P se utiliza cuando los individuos de un proceso se clasifican en defectuosos y no defectuosos. ¿Listo? Los individuos, colóquenle unidades o
productos mejor, ¿no? Entonces el gráfico P se utiliza cuando los productos de un proceso se clasifican en defectuosos y no defectuosos. ¿Listo? Y se desea controlar la proporción P de productos defectuosos en muestras obtenidas. ¿Listo? Entonces, este gráfico solo es para unidades. Entonces, es decir, solo voy a mirar cuántos jeans defectuosos estoy produciendo o cuántas faldas defectuosas estoy produciendo. ¿Sí queda claro? ¿Listo? Entonces aquí encontramos unas formulitas. Bueno, entonces, esta sí es importante que la... ¿Está? ¿Listo? Entonces, para que la apunten, ¿listo? La primera fórmula es para calcular la proporción de unidades defectuosas por cada muestra, ¿sí? Es decir, si yo obtuve un lote de 100 jeans, ¿sí? Saqué una muestra de 5, ¿sí? De 5 jeans. Bueno, entonces lote 100 jeans, ¿no? Obtuve una muestra de 5 jeans. Dentro de esa muestra que yo obtuve, ¿cuántos productos defectuosos obtuve? Pongamos que 3. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? La proporción se calcula de la siguiente manera. O P, bueno, es igual al número de defectuosos dividido entre el número de muestras. 5, 0,6. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo aquí. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿No? Digan, porque entre el examen y después que... la proporción es la cantidad de productos defectuosos que hay en esa muestra, no en el lote, que hay en esa muestra. ¿Sí? ¿Me hago entender? ¿Sí? Entonces, ejemplo, de esos 100 jeans yo saqué una muestra de 5 jeans y en esos jeans hubo 3 defectuosos. ¿Listo? Para calcular la proporción, divido los defectuosos entre el número de jeans que yo saqué en la muestra. ¿Listo? Eso me da 0,6. ¿Sí queda claro? Después obtuve otra muestra, ¿sí? De otro lote. Pongamos, fueron, por aquí nos dice, ojo, en el cuadrito que nos dice para los gráficos P, cuando mido unidades defectuosas, tiene que ser constante, okay. Entonces 5, pero en esa me salieron 2, otra muestra y me salió 1, en otra, bueno, dejémoslo ahí. Calculo igual, entonces igual el número de defectuosos dividido entre el número de muestras que yo obtuve. ¿Sí? Defectuosos dividido entre el número de muestras. ¿Sí? Esa es la proporción. La proporción no tiene unidades. ¿Listo?
Ejemplo, les voy a colocar un ejemplo. Si yo saqué 5 y encontré 5 defectuosos, ¿cuánto es la proporción? ¿A cuánto? ¿A qué equivale? A 1. Exacto. Eso quiere decir, ojo, este es un ejemplo, ¿no? Para que entendamos un poquito más. Para que ustedes analicen. ¿Listo? Es decir, por ejemplo, si vemos aquí la proporción cuando es mayor, ¿hacia dónde se acerca? ¿A 1 o a 0? A 1. ¿Sí? Cuando es menor, ¿a qué se acerca? ¿A 0 o a 1? A 0. Listo. Entonces, para mí, dentro de mi proceso, es mejor que la proporción se tienda a 0. ¿Sí? Vaya hacia el 0. ¿Sí? Debo preocuparme cuando ya es de 0,5 para arriba, 0,6, 0,8. Sí, miren, 1, no, pues no están haciendo nada. ¿Sí? No están controlando nada. Todos los genes están saliendo mal. Ahí me preocupa. ¿Sí me hago entender? ¿Sí queda claro? ¿Ya? ¿Listo? Ahora, dice, la P barrita es la estimación de la proporción a través del total de unidades defectuosas encontradas. Entonces encontramos número de unidades total, el número total de unidades defectuosas sobre el número total de unidades muestradas. ¿Listo? ¿Cómo lo calculo? Ojo. Pues supongamos, aquí vamos a calcular P barra. Entonces dice, número total de muestras, ¿cuántas son? 4. Número total de unidades muestradas. Número total de unidades muestradas. ¿Cuántas son? 5. De unidades, ojo. No, aquí no estamos hablando de muestras, de unidades. ¿Cuántas son ahí? 20. ¿Sí? ¿Ya? Estas son las unidades que yo muestré. La que obtuve, 5, 5, 5. Debo obtener la suma de todas las unidades defectuosas, 11. ¿Sí? Y ahí obtengo P barra. ¿De dónde obtengo P barra? De dividir los defectuosos entre el número de unidades muestreadas. Eso me da 0,55. Ese es el P barra. ¿Sí queda claro? ¿Puede poner el PDF? cursor? No, en la pero eso. Ajá. ¿Listo? ¿Sí queda claro? Yo guardo este Excel y ahorita se los comparto. ¿Listo? ¿Sí queda claro? Entonces, el P barrita, ya saben cómo calcularlo, ¿cierto? Esa es la proporción. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, los cálculos para el límite superior, el límite inferior, para este grado. ¿Sí? ¿Sí lo vemos ahí? ¿Sí? Entonces, límite de control inferior para P y límite de control superior para P. Entonces, límite hasta aquí, inferior, límite superior. Apúntenlo, ¿no? Apúntenlo. ¿Ya? O tómenle una foto, como quieran. ¿Ya? ¿Sí?
Eso lo pueden calcular en Excel, ¿no? Lo metemos en una fórmula. ¿Listo? NI, ¿qué es? Es el número de muestras. ¿Sí? NI es el número de muestras. ¿Sí? ¿Sí queda claro? NI es el número de muestras. Entonces ya sabemos calcular el límite de control superior e inferior para eso, ¿cierto? Ahorita que hagan el taller, pues ya yo les explico en cada grupito para que lo tengan más claro. Y lo hacemos en Excel. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno. ¿Puedo seguir? ¿Sí? Aquí hay un ejemplo. Miremos este ejemplo. Dicen, a continuación se construye un gráfico P para el control de ausentismo laboral, ¿sí? En cierto departamento de una empresa valenciana. Tras la anotación de las ausencias diarias de personal observadas en el departamento desde el 23 de febrero hasta el 29 de marzo son 25 días. Se obtienen las siguientes líneas de control. Pues la proporción número total de ausencias, aquí están 10, 11, eso fueron durante los 25 días, ¿sí? Por 625 trabajadores, ¿sí? Eso me da una proporción así, proporción equivale, ¿no? Y ya calculo el límite de control superior, bueno, la proporción, aplica la fórmula que acabamos de ver, eso le dio 0,035 y el límite inferior le dio 0,03. ¿Listo? Vamos a ver si está la gráfica. Aquí. Entonces, digamos, límite, ¿cuánto le dio? 0,035 límite superior, 0,03 límite inferior. ¿Sí lo ven ahí ustedes? .35 límite superior y aquí 0,03 límite inferior, ¿sí? Entonces aquí estamos mirando el comportamiento de ese proceso, el ausentismo, y vemos que hay unos datos anómalos por allá. El 28, 26, el 26, el 22 al 26, ¿sí? La fecha y la hora. ¿Listo? Y ese es el gráfico que ustedes tienen que hacer. ¿Ya? ¿Fácil o difícil? ¿Difícil? ¿Listo? Bueno, ahora que en el taller lo trabajamos un poquito más. ¿Listo? ¿Listo? ¿Queda claro? ¿Sí? Casi parecido al otro, ¿no? Bueno, entonces nos vamos con el gráfico NP. ¿Listo? NP.
gráfico NP se aplica al mismo tipo de problemas que el gráfico P, pero a diferencia de este solo es utilizable cuando se mantiene constante el tamaño de muestra. El gráfico NP, en el control de calidad de un proceso, se realiza a través del número de unidades defectuosas observadas en una muestra de tamaño fijo. ¿Listo? ¿Ya? Pues vamos a utilizar estas formulitas. Ahora. Entonces, aquí, esta es una fórmula. Y ahora les explico. ¿Listo? ¿Listo? Bueno. Entonces, en la primera fórmula, nosotros ahí hacemos un cálculo del número de unidades defectuosas en la muestra, ¿sí? Que es la letra D. ¿Sí? Es una proporción del número de defectuosos que se obtienen en una muestra. ¿Listo? Por ejemplo, ustedes pueden tener 1, 2, 3, 4, 5 muestras, ¿sí? Y como la teníamos acá, ¿sí? Obtenemos los datos, los números de defectuosos, ¿sí? 3, 2, 1, igual. Pero aquí ustedes ven el número K, ¿cierto? Que son el número de muestras. Ahí sí son. Si yo procesé 3 muestras, pues es 3 muestras. Si procesé 4 muestras, son 4 muestras. ¿Sí? Este es el número total de muestras. ¿Ya? Arriba, ¿sí? Encontramos N, que es el número de muestra. Entonces supongamos en 5, en el caso de grado 5, ¿cierto? Si lo vemos aquí, que es este 5, ¿sí? Y lo multiplico por el número, por la proporción, perdón, por la proporción. P, ¿sí? Es decir, queda así. ¿Cuántas muestras son aquí? No, muestras. 4. 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? 4 por proporción.
¿Listo? ¿Sí queda claro de dónde se obtiene ese dato? ¿Sí? Este es N por P. ¿Listo? Este casi no se usa, pero bueno. N por P. ¿Y qué más se usa? Bueno, ya vimos el de proporción, y ahora también damos otro, creo que es el C. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿De dónde se obtiene? ¿Sí? Bueno. Ya. Para calcular el límite superior, utilizamos esta formulita. Entonces, nos falta la proporción. P barra ya sabemos de dónde lo obtenemos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí saben de dónde lo obtenemos? De toda la suma de todas las unidades defectuosas, de todo el número de unidades defectuosas. Ese sí lo tenemos claro, ¿no? Entonces el P barrita, pues ya lo tenemos, ya sabemos cómo se calcula, lo reemplazo aquí. ¿Sí? ¿Listo? 3 pues es una constante, aquí, bueno. Estos valores ya también nosotros los obtenemos. Cuando hagamos en Excel, pues ya les explico mejor. ¿Listo? Ese es el límite superior, límite de control superior. ¿Ya? Para el límite inferior aquí nos falta... En esta fórmula hay un error, falta un signo. NP más menos 3. Entonces el límite inferior no le colocan el más, sino le colocan el menos. ¿Listo? Y ahí les da el límite de control inferior. ¿Listo? ¿Sí? Con el más superior, con el menos el inferior. ¿Listo? Se la corrijo. Nos vamos con el gráfico C. En ocasiones la característica que se desea controlar no es el número de unidades defectuosas, sino el número de defectos. O sea, el que vimos arriba, el P y el NP son para unidades. ¿Listo? Hasta ahí vamos para unidades. El C es para mirar el número de defectos que tenga. ¿Listo? Ya no nos interesa el producto como tal, sino cuántos defectos tiene el producto. ¿Listo? Que aparecen en una muestra, ojo, que aparecen en una muestra. Si la muestra es de tamaño variable, no hay más remedio que utilizar el gráfico U. ¿Listo? Entonces, gráfico C y gráfico U para número de defectos. Solo se utiliza C cuando el tamaño de la muestra es constante. Y el U cuando el tamaño de la muestra es variable. ¿Listo? ¿Ahí vamos bien? Ok. Bueno, aquí están las fórmulas. Entonces, aquí tenemos una fórmula, otra fórmula y aquí otra fórmula. ¿Listo? Y por favor, esas formulitas.
Entonces, ojo cómo vamos a utilizar esas fórmulas, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿listo? Dice, se presentan los datos de la tabla TA que recogen el número de defectos, mire, ese fue ustedes, de estampación encontrados por metro cuadrado en un proceso textil, ¿listo? Entonces, pongamos en camisetas, ¿no? Y se estamparon las camisetas y van a mirar cuántos defectos hubo en ese estampado, ¿listo? ¿Sí? Por metro cuadrado. Entonces, en una observación, es decir, cogieron X, una camiseta y encontraron y midieron, y por metro cuadrado encontraron 9 defectos, en la segunda observación 9 defectos, 3, 7 defectos. Defectos en estampación, que puede ser la letra mala, el tamaño, el color no específico, tantos defectos que puede tener un estampado, ¿no? Entonces, obviamente esos defectos ustedes los deben tener bien específicos, ¿no? O sea, determinados de acuerdo a un modelo o a un boceto que ustedes hayan identificado. Bueno, tomaron 22 observaciones y miraron este número de defectos. Si ustedes se dan cuenta, no los puedo medir, ¿no? El defecto, sino que los enumero, los cuento, ¿no? Entonces en la camiseta hubo tantos defectos en el estampado, 5, 6, 7, ¿sí? Ejemplo, ustedes están elaborando camisetas, por ejemplo, ¿sí? ¿Sí? Y para calcular los defectos en el estampado pueden coger 5 camisetas y contar cuántos defectos hubo en esas 5 camisetas. ¿Sí me hago entender? Esa es una observación. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Un ejemplo. Supongamos, cogí 5 camisetas y identifiqué 15 defectos en el total. ¿Sí? Después chatean. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? Es pregunta de examen. Ojo que esto entra en examen. ¿Ya? Y el que no pasó el examen, hace un examen conmigo. ¿Ya? En la otra muestra cogieron 3 camisetas y ahí encontraron 7 defectos de las 3 camisetas en el estampado. ¿Sí me hago entender? ¿Sí queda claro? ¿Ya? Lo mismo es en este ejemplo, ¿no? Entonces cogieron, bueno, ahí pues por metro cuadrado, lo que sea, ¿ya? Bueno, aquí utilizaron igual, ¿sí? En el gráfico se calcula límite superior, límite inferior y se hace el marcado de cómo fueron esos defectos durante esas observaciones. Si miramos, se hicieron 30 observaciones. 30 observaciones, ¿sí? Entonces, ahí observamos, ¿sí?, cuál es el comportamiento de ese proceso. ¿Ya? Vamos a aplicar la fórmula. ¿Cuántas observaciones hubo en ese ejemplo? 30. Entonces K son 30. ¿Listo? Y sumo todos los defectos. Entonces sumo 9, 7, 14, esos son los defectos. Los sumo y los divido entre las 30 observaciones. Ese es C barra. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Ya el límite inferior, aquí hay un error. Aquí el límite superior. Aquí es límite de control superior. ¿Listo? El límite inferior, ya calculado C, es menos 3 por la raíz cuadrada del valor de C. Y el límite inferior es C más 3 raíz cuadrada de la proporción de C. ¿Listo? No es más. Esa es la fórmula. ¿Sí queda claro? ¿Queda claro cómo obtengo C? Puede poner Bueno. tipo. C.
aquí tengo 30 observaciones. ¿El C de dónde lo obtengo? De sumar todo el número de defectos. 9, 9, 7, 14, 8, hasta 30. Todos los defectos los sumé. Y los divido entre el número de observaciones, que es ¿cuánto? K. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Que son 30. En ese caso son 30 observaciones. ¿Sí? Ahí sí ya. ¿Listo? No es más. Sencillo. ¿Listo? Y ya hago el gráfico normal, pues como nosotros lo hemos visto, ¿no? Como lo vieron en los ejemplos, ¿no? Igual le calculo la media, bueno, límite superior, límite inferior, y ya tengo establecido el gráfico C. ¿Listo? Gráfico U, ya es el último. El gráfico U se utiliza para el mismo tipo de problemas que el gráfico C, es decir, número de defectos. ¿Listo? Los dos primeros son para unidades defectuosas, unidades. Acá solo son para calcular los defectos, para establecer los defectos, número de defectos, no más, independientemente de cuántos tenga o no. ¿Listo? Y aquí están las fórmulas. Entonces, U, límite inferior y límite superior. ¿Listo? Que le tomen una fotico o la copia, como quieran. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿cómo calculo U? Si ustedes se dan cuenta, arriba, ¿sí? Bueno, les voy a mostrar esta tabla. Quiero que vean esta tabla. Bueno, ¿qué diferencias ven ustedes en esas, donde yo les marqué? Las que están en azul. ¿Qué diferencias ven? Una es constante. Bueno, la observación 1, si ustedes ven el número de piezas es igual, ¿no? ¿Ya? Pero en la observación 19 son número de piezas 60 y número de piezas 140, son diferentes, ¿sí? Eso quiere decir que las muestras pueden variar. En el gráfico U yo puedo tener 100, así como está allí, 20, 5, 3, no importa el número de piezas que yo analicé. ¿Sí me hago entender? ¿Sí queda claro? En el C debe ser ¿qué? Constante, ¿no? Siempre debe ser el mismo número de piezas. En el U no importa. Pueden ser 60, pueden ser 30, pueden ser 20, 10, 15, no hay problema. A mí lo que me interesa es ¿qué? Esto de acá.
¿Esos qué son? ¿Qué son? Esos circulitos verdes. Esos son los números de defectos que aparecen, ¿listo? Entonces, por ejemplo, en esa pieza aparecen 16 burbujas en las 100 piezas. ¿Sí me hago entender? La persona cogió siempre, supongamos, cogió 100 camisetas y encontró 16 defectos en las 100 camisetas. ¿Listo? En el estampado. En la observación 19 cogió 60 camisetas y observó 8 defectos en todas las 60 camisetas. ¿Sí queda claro? ¿Sí? En la otra cogió 140 camisetas y encontró 7 defectos en el estampado. ¿Listo? Ese es en el gráfico U. No importa el número de muestras. En el C tienen que ser ¿qué? Todas iguales. ¿Listo? ¿Queda claro? Listo, para que ustedes tengan claro una cosita. Entonces, acá, U, ¿cómo calculo U? Sumo todos los defectos, ¿sí? Sumo todos los defectos, todos. ¿Ya? ¿Sí? Y sumo todas las muestras. Como ustedes se dan cuenta, son diferentes, ¿no? Hay de 140, de 100, de 60, varía. Entonces tengo que sumarlas. Y esos dos resultados los divido. Todo lo que me sumó los defectos, lo divido entre todas las muestras, la suma de las muestras que yo obtuve. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Entonces acá ya no sumo las observaciones, sino sumo el número de piezas, o el número de unidades pues, que yo realicé. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Sí? Esa es la única diferencia con el C. ¿Listo? Bueno, cuando ya hagamos el ejercicio, no sé si se los plantean. ¿Sí? Cuando ya obtengo U, ahí ya reemplazo. Entonces, como ya obtuve U, tengo el número, aquí sí el número de muestras, que serían, creo que son 30 observaciones, bueno, raíz cuadrada, y en el, raíz cuadrada, menos para el límite inferior y más para el límite superior. Y ya, y listo. Con esos datos ya pueden graficar. ¿Listo? ¿Sí queda claro? Y la media sería, pues obviamente, el valor de U. Esa sería la línea central. ¿Listo? ¿Queda claro? Bueno, entonces para el taller 8 veamos problema 3. Dice, una empresa que fabrica ciertos aparatos electrónicos desea controlar el proceso de embalado de los mismos, para lo que toma diariamente una muestra de 100 equipos durante 20 días de producción consecutivos. En la tabla 8.1 se muestra el número total de defectos. Dice, protección inadecuada del aparato, etiquetaje incorrecto, falta de instrucciones. Esos son los defectos que el fabricante o que el servicio de ese proceso detecta, ¿sí? Y son 20 muestras y ahí debajo está el número total de defectos. No le importa las unidades, sino el número de defectos. Entonces, ¿qué gráfico puedo utilizar? Y ahí me dice que son constantes, ¿no? 100 equipos. ¿Cuál gráfico de usar? Es perfecto. Entonces el gráfico C es el que deben utilizar para ese caso. ¿Listo? ¿Ya? Entonces ya respondieron la pregunta. Dice que gráficos pueden utilizarse para el control del proceso. Construir el gráfico con la ayuda de Excel, comentar lo que sucede en el gráfico respecto a la estabilidad del proceso. Bueno, eso lo miraremos cuando hagamos el tema. ¿Listo? ¿Queda claro? Entonces, ese es el taller 8 en cuanto a gráficas de control. ¿Listo? Entonces pueden salir a descanso si quieren, un rato, media horita, a las 4:30 nos vemos. ¿Puede subir al concepto de gráfico? ¿De qué?